para uno que siente la palabra de Dios tan profundamente. Siempre le digo a todo el que conozco que cuando le hablo de Dios que cuando uno realmente se entrega al Señor, Dios se mete por los poros y ya no sale nunca más. Con todos nuestros errores, como dice Andrés, con todas las cosas que podamos tener, una vez que el Señor está dentro tuyo, es imposible. Siempre digo, Dios se metió dentro mío por cada poro de mi ser. Y más allá de que le fallo, sé que Él está conmigo y tengo esa confianza, saber que Él siempre está conmigo. No importa cuántas veces le falle, Él siempre va a estar. Él lo prometió. Y en esta noche quiero hablarles de ese Dios que uno predica y que uno se para con temor en este púlpito, porque si hay algo que tengo claro y confío también en Dios, que si hoy estoy predicando es porque Él lo ha permitido, porque siempre en mi oración está. Amo la palabra, amo hablar de Dios y no me vuelvo loco por un púlpito, pero sí me vuelvo loco por hablar de Dios. Pero siempre le digo, si un día, Señor, y perdonen, pero soy a veces demasiado sensible a esto, porque cuando el Espíritu Santo está en vos y obra en vos, te sensibiliza todas las partes de tu ser, y solamente hablar de Dios ya te quebranta. A veces digo, soy un predicador medio llorón, porque más de una vez lloro cuando predico, y eso no me gusta porque por ahí distrae, pero es lo que siento, no lo puedo controlar. Y siempre le he dicho al Señor que no permita que predique si no está en su voluntad, que sea Él quien me ponga en este lugar, más allá de que yo aprecio a Andrés y sé lo que Él piense de mí, pero que sea Él. Así como un día me tuvo que bajar, si hoy me ha puesto en este lugar, que le pueda ser fiel sobre todas las cosas. Vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Yo pido que disponga su corazón, que el Espíritu Santo en esta noche esté hablando de nuestras vidas, que esta palabra, si lo confronta, dele gloria a Dios. Si lo bendice, dele gloria a Dios. Amado Padre, Dios eterno, querido Dios, te pido en esta noche, Señor, que tomes el control de mí, primeramente que voy a predicar, Señor, de mi boca, de mi lengua, Señor, que toda la palabra que salga de mi boca sea puesta por ti, Señor, y que en esta noche tú hables a tu iglesia, Señor. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos. Señor, te pido que estés tocando cada corazón, saca toda distracción de nuestras mentes, Señor, y que podamos recibir este alimento, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que esta palabra sea de bendición, Señor. Que aun cuando nos confronta, Señor, aun cuando muchas veces nos duele lo que se dice del púlpito, Señor, que te demos gracias, Señor, porque tú estás obrando. Aún, Señor, en esas cosas feas, Señor, que muchas veces nos confrontan y nos hacen ver nuestro propio pecado, Señor, pero que tú trabajas y vas transformando nuestro carácter, Señor. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y hablando un poco de todo esto, yo quiero hoy hablar de Dios, pero de ese Dios que yo predico y del carácter de Dios. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios, que queremos de Dios, pero no lo conocemos. No conocemos todas las partes de Dios, no conocemos su carácter, sus atributos. Muchas veces hacemos un Dios a nuestra imagen, porque solamente queremos un Dios que bendiga, que nos mime, que nos dé caricia, pero no nos gusta la otra parte de Dios, que es un Dios justo también, y es un Dios de justicia. Y la palabra justicia a nadie le gusta escuchar. De hecho, hoy no se predica en el púlpito de la justicia de Dios. Pero yo veo en la Biblia otra cosa. La justicia de Dios y la misericordia de Dios son inseparables. No se puede sacar la justicia de la misericordia. Dios es justo y también es misericordioso. Y esas dos cualidades del carácter de Dios van siempre de la mano. Y de eso quiero hablar.
Vamos a la bendita palabra de Dios en Éxodo 34, del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni buey pascan delante del monte. Y Moisés ahiló 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y es acá donde nos vamos a enfocar. Proclamó, dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Y eso habla del carácter de Dios. En este capítulo está hablando del carácter de Dios y de sus atributos. Del capítulo 6 al 7 nos muestra las características de Dios. Y ustedes saben que, desglosando un poco todo esto, es increíble cómo el Señor nos empieza a hablar de que muchas veces hay cosas que las pasamos por alto, hay cosas que no tenemos en cuenta de su carácter. Hay veces que queremos, como les decía al principio, ver un Dios solamente de piedad, pero no de juicio. Y empieza diciendo que Él es fuerte. En el capítulo 6 dice: Jehová, Jehová fuerte. ¿Y qué dice con fuerte? Entonces yo busqué en 1 de Crónicas 21:11, me encantó cómo describe a ese Dios fuerte. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese Dios tenemos. Yo creo que ahí Dios está describiendo su poderío, lo inmensamente grande, que a veces no nos damos cuenta, que a veces pensamos que tenemos un Dios limitado, chiquito, pero Dios es soberano, es grande, Él es poderoso. Muchas veces cantamos de un Dios tan grande, pero a veces no tomamos dimensión de la grandeza de Dios. Dios es soberano, a Dios no se le escapa nada, todo está delante de los ojos de Jehová, dice. Después podemos decir que habla de su misericordia. Cuando dice fuerte, habla de su grandeza. Cuando dice misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí nos habla de ese Dios misericordioso. A todos nos gusta escuchar de ese Dios. ¿A quién no le gusta? Y Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y cuando habla de eso, si usted empieza a desglosar eso y empieza a estudiar un poco, dice que Él guarda millares, no es que guarda a algunos. Él ha tenido misericordia con millones
y millones de personas. No es que Dios es limitado en eso. Dice que guarda, porque nunca se acaba la misericordia de Dios, porque cada mañana dice que son nuevas sus misericordias. Entonces tenemos esa tranquilidad también, ¿no? De saber que no es un Dios que tiene un grado de misericordia. No, dice que Él guarda. ¿Y qué quiere decir que guardamos? Si guardamos es porque siempre tenemos. Y es hermoso escuchar de eso de nuestro Dios, que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Y escuche bien, porque también me llamó mucho la atención y me preguntaba, ¿por qué la iniquidad y la rebelión y el pecado? ¿Por qué no dijo directamente el pecado? Y estudiando un poquito, me llegó a la conclusión que Él dice iniquidad y rebelión y pecado, porque no hay pecado que no sea perdonado por Dios. En esas tres palabras entran todos los pecados, de rebelión, de iniquidad y de pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y es hermoso saber de que no importa lo que vos hiciste en tu vida. Cuando vos venís a Cristo, dice que Dios te limpia de todo pecado. De que si fueras rojo como el carmesí o negro como el carbón, Él nos perdona. No hay un pecado que a Dios no te pueda perdonar. Y qué hermoso, porque todo es como, yo siempre digo, la palabra de Dios se va ensamblando y uno puede buscar en el Éxodo e ir hasta Apocalipsis y uno va pensando en los versículos y es como que todo se va uniendo. Es tan perfecta la palabra de Dios. Por eso los que amamos la palabra de Dios sabemos que no hay error, no hay nada imperfecto en ella. Es perfecta como Él es perfecto, porque Él mismo es la palabra. Entonces tenemos esa tranquilidad que Dios perdona todos los pecados. No importa el pecado que cometiste, no importa el pecado que estás cometiendo. Si te humillas y te arrepentís ante Dios, Dios te perdona. Después sigue la palabra diciendo de su justicia, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable o al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no perdona a aquellos que no se arrepienten. Dios no perdona a aquel que desecha su misericordia. Y para esa gente viene juicio. Y esta es la parte que no se predica. Y muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero seguimos pecando, pero seguimos haciendo las cosas mal. Y Dios es un Dios clemente y misericordioso, pero como un Padre bueno nos va a corregir, porque es un Dios justo. ¿Y qué Padre justo no corrige a su Hijo? Porque si no corrige, terminamos haciendo lo que queremos y terminamos haciendo un Dios a nuestra semejanza. Vamos a ver un poco también de que en el contexto de esta narración, de estos versículos, Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y nos vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir a esa época. Pero a lo largo de la prédica vamos a ver cómo se une todo. Y él estaba hablando de un nuevo pacto. De hecho, el capítulo de Éxodo 34 es el pacto renovado. Y Éxodo 34 habla mucho de la misericordia de Dios. Porque está hablando de un pacto renovado. Dios ya había hecho un pacto con Israel. ¿Pero qué había hecho el pueblo? Había sido rebelde. En una parte dice Moisés, ¿me mandas a hablar a este pueblo rebelde y duro de servir? Un pueblo rebelde, cabezón, que no entendía. Ellos habían visto milagros. Mientras ellos veían milagros, estaba todo bien con Dios. Adoraban a Dios. Dios se alejaba un poquito y el pueblo ya empezaba a idolatrar a otros dioses. Y por eso es tan importante tener comunión con Dios, como decía Andrés también en este principio
de la reunión. Cuando nosotros dejamos de tener comunión con Dios, el diablo no se queda quieto. El diablo va a hacer lo que sea para que nosotros nos distraigamos y empecemos a ver otros ídolos y otros dioses. Y tal vez nosotros hoy no tenemos, como el pueblo de Israel, dioses de madera o tallados. Y estoy hablando de los cristianos, ¿no? Ni hablar de la gente del mundo. Pero cuando dejamos tener comunión con Dios, estamos abriendo puertas. Estamos dejando que el enemigo gane terreno. Y es por eso que en este 2025, también como hemos venido diciendo, llorando y clamando, que podamos tener mucho más comunión con Dios. Dios se merece no una hora, no mediodía, Él se merece nuestra vida, porque Él dio nuestra vida, Él dio su vida por nosotros. Y Él lo que espera es eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que nuestra carne muera, para que Él sea exaltado, para que Él pueda hacer en nosotros ese hombre que Él quiere. A pesar de todas estas cosas que ellos habían visto, de todos estos milagros, de que Él los había sacado de la esclavitud, ellos seguían empecinados en adorar a otros dioses. Y Dios se airaba muchas veces con ellos. Dios se enojaba como un padre. ¿Qué padre no se enoja con su hijo cuando se porta mal? Y los corregía y volvían de vuelta a ser rebeldes. Pero llega un día que el Señor dice basta. Llega un día que el Señor no puede apartar su justicia de su misericordia. Y llegó juicio a Israel, aún en el desierto, porque muchos murieron por desobedientes. Y sin embargo, si usted sigue leyendo Éxodo, sigue viendo la misericordia de Dios. Nunca los abandonó, nunca los desamparó. Él nunca dejó de ser Dios, pero no podía dejar de pasar por alto los pecados y la rebelión. Y eso pasa en nuestras vidas muchas veces. Muchas veces pasa eso. No es que Dios nos abandona, no es que Dios no dejó de vernos. Somos nosotros los que pusimos la mirada en otro lado. Somos nosotros los que nos empecinamos a ir por allá cuando Dios te dice tenés que ir por acá, cabezón. Y hasta que no nos corrige, no nos pasan las cosas, seguimos caminando chueco. Por eso también qué importante que es decirle a Dios, corrígenos mis pasos. Haceme ir por el camino que vos querés que yo vaya. Aunque me duela, aunque no me guste, aunque tengas que sacar cosas de mi vida. Sácame esos dioses que he hecho en mi vida, que no son más importantes que vos. Y tenemos que tener la plena convicción y tranquilidad que si lo tenemos a Él, nos tenemos todo. Nos puede faltar familia, casa, trabajo, alimento, nos puede faltar todo, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hay un ejemplo en la Biblia que también me gustaría que veamos. Es Joel 2, del 12 al 13. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Joel estaba hablando de Éxodo 34. Si usted ve, está diciendo las mismas palabras que estaba diciendo Moisés. Y qué increíble, ¿no? Cuando a veces hay personas que dudan de la Biblia. Moisés no habló con Joel y le dijo tenés que decir esto. Sin embargo, Joel estaba hablando las mismas palabras que Moisés. ¿Y a quién estaba hablando Joel? A un pueblo rebelde, a un pueblo que no entendía. Y también nos tiene que hablar a nosotros, que cuando somos rebeldes, Dios te va a hablar por las buenas o Dios te va a hablar por las malas. Cuando baja juicio de Dios, ahí es cuando nos tenemos que dar cara a cara con Él.
Y yo les aseguro que a nadie le gusta ese Dios de ira. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios bajaba con ira, no perdonaba a nadie. No quedaba ni los animales. Y Dios no ha cambiado, ¿eh? Algún día esta humanidad va a sufrir el juicio de Dios. Le guste a quien le guste, crea el que le crea. Pero está escrito que el juicio viene sobre la tierra. Y deberíamos tener temor de eso. Eso solamente debería hacer que nosotros levantáramos las antenitas y escucháramos la palabra de Dios. Porque vos hoy podés ser un incrédulo, hoy vos podés hablar más de Dios, de la Biblia, pero que un día te vas a tener que presentar delante de Dios, lo vas a tener que hacer. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente, que se vuelve a Él, pero no perdona al que rechaza su misericordia. El que esté leyendo, si quiere leer Jeremías 15:6. Y dice Jeremías: tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo te extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¡Wow! Yo le tengo temor a ese Dios. Porque cuando Dios habla, Él no amenaza. Él no lo hace por mal. Él lo hace porque también, como Dios y soberano que es, tiene que ser justo. Y su justicia la va a hacer, nos guste o no nos guste. En 1 Samuel 15:23 tenemos otra advertencia de Dios. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y si vemos la historia de ese pasaje, se lo está diciendo al rey Saúl. Saúl fue rebelde. Saúl fue elegido por Dios. O Dios le permitió ser rey. Y le dijo: mientras vos no te apartes de mi camino, yo voy a estar con vos. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué entró en Saúl? ¿Qué entra muchas veces en nuestras vidas? Porque nosotros podemos señalar a Saúl y al pueblo de Israel. ¿Y nosotros qué haríamos en su lugar? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de los hebreos cuando caminaban en el desierto? Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? Hoy le decía a Dani, pensar que la gente que un día le tiraba laureles al Señor Jesús, al otro día lo estaban crucificando. Qué tremendo, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando acusamos, cuando señalamos al otro, porque no sabemos lo que nosotros hubiéramos hecho en ese lugar. Nosotros hoy podemos decir que amamos a Dios, que no haríamos eso, que en su lugar hubiéramos sacado una espada y hubiéramos peleado contra los enemigos de Dios. Pero yo les aseguro que nosotros también le hubiéramos escupido en la cara, porque de hecho muchas veces lo hacen. También quiero hablarles un poquito de cómo nosotros muchas veces dejamos de poner la mirada en ese Dios de misericordias y ya hacemos un Dios demasiado malo o demasiado bueno. Y escuchen esto: hay dos clases de personas, y Andrés me va a dar la razón. Hay dos clases de personas que son difíciles de ayudar en el consejo espiritual. Una piensa que ha ido demasiado lejos como para ser perdonado, y la otra piensa que el perdón es instantáneo. La primera cree que está absolutamente descalificado para el reino de Dios, y la segunda está demasiado segura de su perdón. La primera cree que Dios es inflexiblemente colérico,
y la segunda piensa que Dios es fácil de convencer. Una es ciega ante la magnificencia de la misericordia de Dios y la otra es ciega en cuanto a la magnitud de su propia miseria. ¿Cuántas veces creemos que Dios no nos perdona? Yo he pasado esto muchas veces. Yo muchas veces me he creído que no soy apto para el reino de Dios. Yo muchas veces he sentido que Dios no me perdona y me he culpado. Cuando Dios no me culpaba, era yo el que me culpaba. Dios siempre tuvo su misericordia conmigo. De hecho, estoy acá por su misericordia. Pero ¿cuántas veces nuestros propios pecados, nuestras propias concupiscencias, hacen que nos sintamos así? Que ya no somos aptos, que ya Dios nos descalificó. O la otra, como hay otras personas que también he visto, piensan que pueden hacer lo que quieran, que Dios no lo ve y que Dios perdona todo. Eso es lo que se predica hoy. Dios es amor. Dios es pura misericordia. Dios no es justo. No hay juicio. Dios no condena a nadie. No, Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos. Pero que Dios es justo y que todo está delante de sus ojos. Dios nos perdona porque es misericordioso y clemente, y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Él actúa en pueblos, en ciudades enteras. Muchas veces vemos, y lo podemos ver, hay ejemplos en la actualidad, porque ese Dios de misericordia y de justicia es el mismo de hoy y de ayer, como le decía. Él no ha cambiado. Cuando hay un pueblo que se humilla, Dios nos enaltece. Sea todo el país o sea una persona sola. Lo podemos ver, el que le ha ido un poquito en estos últimos tiempos, el que le gusta un poco la política. Podemos ver el caso de El Salvador, cuando su presidente entregó su país a Dios. ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Vieron la mano de Dios? No la vieron. La vieron. Dios ha hecho maravillas en ese lugar, la está haciendo y la sigue haciendo. ¿Por qué? Porque se humillaron. Porque el pueblo entero se humilló delante de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. Él no miente. Si mi pueblo se humillare, perdonará sus pecados, dice. Y lo podemos ver también en las personas, en cada uno, individualmente. Y a mí me encanta. Yo sé que la historia que voy a contar ya la conocemos todos, por lo menos los que tenemos un tiempo en el cristianismo. Pero a mí me encanta porque me ha hablado tanto a mi vida, ha hablado tantas veces, y cada vez que la leo, a pesar de que es una historia simple, sencilla, pero que Dios cada vez que la leo me habla. Y es la vida de Jonás. Vamos a Jonás. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero téngame paciencia porque ando medio corto de vista, porque los años no viven solos, y ahora tengo que usar lentes y por ahí me cuesta mucho leer la Biblia. Pero bueno, gracias a Dios que existen los lentes. Y hablando de Jonás, Dios trabajó mucho en la vida de Jonás. Y la historia de Jonás empieza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Increíble, ¿no? Uno busca la presencia, Jonás estaba huyendo. Y huyó a Tarsis y descendió a Jope, y allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es increíble. Yo cada vez que escucho esto, yo le pido al Señor su presencia todos los días.
Y él la tenía. Él la tenía porque lo conocía bien a Dios. Jonás, si hay algo que conocía, era Dios. Él huyó. Pero también, después entiendo por qué huye. También porque lo primero que dice, Jonás era más rebelde y cabezón que cualquiera de nosotros. Y cuando uno lee la historia de Jonás, no voy a leerla toda porque es largo para leerla en una prédica, pero bueno, él se embarca huyendo de la presencia de Jehová. Los marineros terminan tirándolo porque él le termina diciendo, Jehová ha hecho embravecer el mar porque estoy yo, porque me la mandé. ¿Y cuántas veces el Señor hace embravecer nuestras vidas porque estamos siendo desobedientes? Esto nos tiene que hablar, porque no es solamente una simple historia que está en la Biblia. Dios es tan misericordioso que en unas pequeñas historias tan simples que la entiende un niño, nos habla miles de cosas. Y Jonás estaba siendo rebelde, estaba huyendo de la presencia porque no quería hacer lo que Dios lo mandó. Y yo te quiero decir una cosa, si vos estás hoy acá, cada uno de nosotros tiene algo que cumplir. Dios no te trajo acá porque tenía ganas que vos vinieras a la iglesia a sentarte. Dios te trajo acá porque hay un propósito en tu vida. Pero queda en vos, que vos quieras aceptar ese propósito, lo que Dios tiene para tu vida. Que no hagas como Jonás, que Dios te dice anda para allá y vos le des la espalda. ¿Cuánta gente hoy conocemos que está rechazando a Dios? Vemos en la vida de nuestros amigos, en la vida de muchos familiares, en la vida de mucha gente, cómo rechazan a Dios, cómo le dan la espalda. Dios le hace milagros, Dios le pone lo que quiere, los anhelos de su corazón, para mostrar que es Dios, que Él es poderoso y soberano. Y sin embargo, ¿qué hace la gente? Recibe la bendición y se da vuelta y le da la espalda. Y es tristísimo. A mí, como hijo de Dios, como cristiano, me duele ver la gente cómo rechaza a Dios. Y eso nos tiene que hablar en nuestras vidas, nos tiene que doler. Tenemos que clamar por esa gente que está ciega, porque el diablo nos tiene cegados. Porque un día Dios nos llamó con amor y lo rechazamos. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Que cuando Dios te llama, Dios te va a traer por las buenas o te va a traer por las malas. Y Dios quiera que todo eso que estamos rechazando a Dios, Dios los traiga por las buenas de nuevo. Y que no baje juicio. Y vemos a lo largo de la historia de Jonás, un hombre que también le faltaba un poquito de amor al prójimo, digo yo. Y hablemos un poquito de ese carácter de Jonás. Yo siempre digo, Jonás le faltó misericordia. ¿O no le faltó misericordia? Porque Dios nos había mandado a hablar a un pueblo que era rebelde. ¿Y qué quería Jonás? Que lo destruyera. Jonás estaba empecinado que Dios lo tenía que destruir. Baja juicio, Señor. Yo acá me siento, espera a ver cómo lo destruye. No tuvo misericordia. Jonás estuvo predicando por esas calles. Y yo me ponía en la piel de Jonás y decía, Jonás debe haber visto niños, debe haber visto ancianos, debe haber visto gente, pero no tuvo compasión. Más allá de que él estaba haciendo lo que Dios nos mandaba, él no era el que tenía que tomar la decisión. Él solamente tenía que ir y predicar, como nos manda cada uno de nosotros, ir y predicar el Evangelio. Lo demás lo hago yo, el Espíritu Santo lo hace. Pero Jonás no tuvo misericordia. Y es más, se enoja. Ya se había rebelado contra Dios y ahora se enojaba contra Dios porque no estaba bajando juicio. Increíble. Y sin embargo, ahí vemos la misericordia de Dios para con el pueblo de Nínive, pero también la vemos para Jonás. Porque Dios es un Dios de misericordia y juicio. Pero jamás se separan esas dos cosas de Él. Para a vos como persona ni para como un pueblo. Y también digo que Dios tuvo mucha misericordia con Jonás. Porque cuando Jonás fue rebelde, Dios hizo que se lo tragara la ballena. Tuvo 3 días, que dicho sea de paso, tuvo 3 días dentro del vientre de la ballena. Qué casualidad que nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó.
¿Y qué hizo Jonás dentro del vientre de la ballena? Se arrepintió. Le clamó a Dios. Él le clamó a Dios. Podemos ver, ahora no sé, no me quiero demorar tanto, pero ¿en qué versículo estaba? Pero vale la pena buscarlo. Cuando mi alma, él dice en el capítulo 2, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Dios le clamó a Dios misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque también el Señor conocía que a pesar de que ese cabezón rebelde, testarudo, era temeroso de Dios. De hecho, la palabra también lo dice. Él era temeroso de Dios. De hecho, él huye de su presencia también por temor. Jonás era temeroso, pero también era sincero. Porque cuando él estaba enojado, le dijo, estoy enojado, pero ¿tanto te va a enojar? Sí, estoy muy enojado, le decía. Era sincero con Dios, no le ocultaba su enojo. ¿Le faltaba misericordia? Claro que le faltaba misericordia. Pero también hay otra cosa. Jonás amaba a Dios. Jonás era un hombre que amaba a Dios. De hecho, después termina haciendo lo que Dios le manda hacer. Y también me encanta cuando Dios lo ve enojado, rezongando, porque estaba esperando que viniera juicio contra ese pueblo. Y sentado, dice que estaba sentado, y Dios lo ve que se estaba muriendo de calor. ¿Y Dios qué hace? Hace que una calabaza floreciera y lo cubre, le quita el calor, le quita ese malestar. Dios estaba mostrando su misericordia en él. Y fíjense cómo sigue, ¿no? Perdón. Bueno, esperen que encuentre el pasaje. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y escuchen, porque acá Dios estaba, más que preparando un gusano, estaba preparando el corazón de Jonás, el cual hirió a la calabacera y se la secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, o sea, un viento con sol muy fuerte, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba de vuelta la muerte que la vida. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor, llévame Señor, ya no aguanto más, ya no quiero más nada de esta vida, muy lindo todo, pero no me interesa más, me quiero ir con vos, déjame, no quiero renegar más con nadie, llévame tu presencia? Pero ¿sabes qué? Dios no te va a llevar hasta que Él cumpla el propósito que tiene en tu vida, porque lo ha hecho con cada hombre, aún con los que se rebelan. Y dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Duro, Jonás, ¿eh? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo, y acá viene el Dios de misericordia, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios que si vos te arrepentís, no importa
cuán sean tus pecados, Dios te va a perdonar y va a tener de vos misericordia. Y ahí nos muestra que muchas veces nosotros nos creemos dioses, nos creemos más buenos que Dios. Y sin embargo, como Jonás, nos enojamos cuando Dios nos castiga, el que se rebela, el que se enoja con Dios, el que lo rechaza. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él es diferente, Él es amor. Y esta noche justamente también quiero hablar de eso, del amor que tiene Dios para con nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando buscamos de Él. No importa, yo no sé todo lo que has pasado, todo lo que te ha pasado en este tiempo. Yo lo único que sé, que yo estaba muerto en delitos y pecados, y un día me hablaron de Dios. Y desde ese día, mi vida ya nunca más fue la misma. Con errores, un montón. La sigo peleando todos los días. Pero sé y tengo fe en el Dios que predico. Así, creo que muchas veces nos tenemos que preguntar en nuestras vidas, ¿estamos teniendo el carácter de Dios? Porque yo te quiero decir algo. Dios demanda eso. Dios demanda que tengamos su carácter. Pero realmente lo estamos teniendo, o somos como Jonás. Sí, amamos a Dios, somos temerosos de Dios, pero ¿tenemos amor para con nuestro prójimo? ¿Realmente tenemos amor? ¿Realmente nos duele ver al hermano mal? ¿Realmente tenemos la capacidad de llorar con el hermano que está pasándola mal? ¿O somos como Jonás, lo queremos desechar? Es para preguntarnos, ¿no? Yo me lo pregunto. Y yo le pido a Dios que ponga un corazón humilde, un corazón que se quebrante al lado del quebrantado, un corazón que se humille a pedir no solamente por mí, sino por mi hermano, por mi prójimo, y ni hablar por la gente que está allá afuera. Porque si nosotros nos cuesta buscar a Dios, ¿cuánto más le cuesta a esa gente? Y voy terminando, no sé cómo estoy con la hora. La misericordia de Dios, creo que el mayor actor de misericordia que ha tenido Dios con la humanidad es Jesucristo. No hay duda de eso. Dios no cambió del viejo pacto al nuevo pacto que tenemos hoy nosotros. Es el mismo Dios, pero Él tuvo que sacrificarse por nosotros. Y lo menos que podemos hacer nosotros es entregarnos a Él de todo corazón, para que Él venga a morar en nosotros. Dice Hebreo 9:15, y habla de este nuevo pacto que Dios había preparado para nosotros. Hebreo 9:15 dice, así que por ese mediador dio un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta cruz significa el nuevo pacto. Solamente por mirar la cruz nos tendría que venir a la mente, a nuestro corazón, la misericordia de Dios y el amor que Él tuvo para con nosotros. Ese amor que Dios nos manda también a tener. Ese amor que muchas veces nosotros mismos nos encargamos de guardarlo con rencor, con bronca y con un montón de cosas. Dios nos pide que nosotros seamos nuevas criaturas en Cristo. Pero ese amor se va a ver reflejado
en el amor que vos des también a otros. Mira lo que dice Primera de Juan. No sé si la tengo acá, o la tengo que buscar. Búscamela. Primera de Juan 3:16. Lo voy a leer de acá porque no quiero perder tanto tiempo. Yo sé que estamos medio en hora. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y leyendo un poco Primera de Juan 3:16 en adelante, puedo ver todos esos capítulos cómo habla Dios del amor que nosotros debemos tener. Y cuando quiera hablar y escuchar del amor de Dios y de lo que nos pide, lea Primera de Juan 3:16, porque habla de todo eso. Pero también hay algo que habla también en esos versículos, que dice que nosotros podemos saber la palabra de la A hasta la Z. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer buenas obras, podemos ayudar a los pobres, podemos decir que amamos a Dios, venir a alabar, a adorar. Pero dice Dios que si no hay amor, de nada te sirve. No solamente es venir a la iglesia, no es solamente hacer buenas obras, es amar al prójimo. Y yo creo que hace un tiempo Dios nos viene hablando a nosotros como iglesia, ¿no? Eso lindo que siempre queremos mostrarlos de afuera, de que somos una familia. Muchas veces, por nuestras propias actitudes, dejamos de mostrar que tenemos amor. Y hablo también para mí, porque también soy parte de esta iglesia y del cuerpo de Jesucristo. Y creo que todos debemos mirar para hacia adentro y reconocer que muchas veces nos falta amor para nuestro hermano. Y quiera Dios que esta noche haya hablado a tu vida el Señor, ese Dios de misericordia y ese Dios justo. Que podamos abrazar a nuestro hermano, el que viene quebrantado, el que viene dolido, a ese que no conoce tal vez mucho de la palabra, a ese que necesita que lo abraces. Ustedes saben que he escuchado tantos testimonios, inclusive Dani me contaba el otro día, que si hay algo que hizo que ella quedara en la iglesia, fue el recibimiento que le dio Mariela cuando llegó. Ese abrazo con amor fue suficiente para que ella se quedara. Eso nos tiene que hablar. Cada hermano que entra por esa puerta lo tenemos que abrazar y le tenemos que decir: mira, tenemos un montón de errores, pero lo que sí tenemos es a Dios dentro nuestro, y te queremos abrazar y que seas parte de nuestra familia. Seguramente va a haber un montón de cosas que tenemos que cambiar, pero si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y termino con una palabra que también habló también a mi corazón, y que es lindo saber ese Dios que tenemos, que Él no ha cambiado y que Él siempre nos espera. Él siempre espera que nosotros volvamos a sus brazos. Él siempre está esperando que nosotros reconozcamos que lo necesitamos. Jeremías 29:11 dice:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermosa promesa, ¿no? Dios tiene para nosotros buenos pensamientos. Él tiene buenos planes para nosotros. Dios no nos tiene acá para que nosotros estemos sufriendo. Somos nosotros que por nuestras actitudes, que muchas veces por nuestras decisiones, pagamos las consecuencias. Toda cosa que nosotros hagamos, toda acción, toda decisión tiene una consecuencia. Para bendecir o para que nos vaya mal. Pero cuando tomemos malas decisiones, no cometamos el error de pensar que Dios nos está castigando. Reconozcamos que nos hemos equivocado. Vayamos al trono de la gracia, a hallar ese oportuno socorro, le pidamos perdón, que Dios te perdona y te da una nueva oportunidad. Al que se arrepiente, al que lo busca y al que sabe que tenemos un Dios de misericordia y un Dios justo. Amén. Amén. En esta noche le damos gracias al Señor. Para terminar, seguramente Andrés va a querer decir algo porque lo conozco, pero déjame orar esta noche por esta palabra. Amado Dios, Padre Celestial, primeramente te doy gracias, Señor. Gracias porque sacaste todo mi nervios, sacaste toda mi ansiedad, Señor. Tú me diste la paz que yo quería, Señor. Solamente espero agradarte a ti, Señor. Que no me he subido acá para agradar a nadie, solamente para agradarte a ti, Señor. Y así como cada uno de los que se suba, Señor, que podamos agradarte en esta misión que tú nos has puesto, Señor. Que podamos serte fiel, Señor, en el lugar donde tú nos pones, Señor. Que este 2025, Señor, tú nos hables más que nunca en nuestras vidas. Señor, que podamos verte en justicia y en misericordia, como dice tu palabra. Que esas características de tu carácter, Señor, nunca se separan. Señor, que podamos tener la capacidad de arrepentirnos cuando nos equivoquemos. Aún cuando nos equivoquemos con un hermano, Señor. Que tengamos la humildad, Señor, de reconocer que nos hemos equivocado. Que sepamos pedir perdón, Señor. Que tú buscas esos corazones humildes, Señor. Tú no estás con ese soberbio que se cree más que tú, Señor. Tú buscas corazones humillados que se quebranten delante de tu presencia. Señor, que te podamos buscar. Como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos reconocer que nuestras vidas están delante de ti, Señor. Que no nos podemos esconder, que todo está delante de tus ojos, Señor. Que podamos verte, Señor, con ese amor incondicional que tú nos tienes, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a conocerte más, Señor, a conocer tu carácter. Señor, ayúdanos en este 2025 a poder estudiar tu palabra, Señor. Señor, a escudriñar tus palabras, Señor, a que podamos poner en práctica todo lo que aprendemos, Señor, desde este púlpito, Señor, perdón. Y que podamos, Señor, también aprender cuando estudiemos en el instituto, en los discipulados, Señor. Que este año 2025, Señor, seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Que nos quebrante, y no importa si tenemos que llorar delante de la gente, Señor, aún arriba del púlpito, Señor. Porque eso lo hace tu Espíritu Santo. Porque tú obras, Señor, para aquel que se quebranta, que se humilla delante de ti. Que no le importa lo que diga la gente. Que le importa lo que tú piensas de él, no lo que la gente diga, Señor. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias por un día haberme llamado, Señor. Gracias por un día haberme escogido entre miles, Señor. A ti te plació escogerme, Señor. Y aun cuando estaba perdido en pecado, Señor, a ti te plació, Señor, llamarme. Por eso te doy gracias, te doy gloria en esta noche. Toda la adoración y toda la alabanza de nuestra vida sean para ti, Cordero inmolado. Gracias te damos por ese sacrificio que hiciste en la cruz, que nos recuerda cada día que pagaste un precio alto por nosotros. Gracias porque solamente mirar la cruz deberíamos quebrantarnos y llorar delante de tu presencia. Porque tú pagaste por tu muerte, Señor, aquello que nosotros no podíamos pagar. Porque tú perdonaste pecados
que jamás podemos pagar, Señor. Solamente lo pudiste hacer tú, mediante tu sangre bendita. Que esa sangre nos limpie de todo nuestro pecado. Que esa sangre nos haga reconocer que tenemos a un Dios soberano y poderoso, a un Dios perdonador, clemente, pero también que es justo. Dios, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Pedimos, Señor, un renuevo para nuestras vidas y que no salgamos de este lugar iguales nunca más. En el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. No voy a hablar nada, Marquito, porque más claro que el agua. Es parecido a lo que predica el pastor, ¿no? ¿Eh? El pollo, el Andrés. Qué lindo. Hay predicadores, ¿no? Hay predicadores en la iglesia. Bendito Dios. Vamos a participar de la Santa Cena. Prepare su corazón. Una palabra que nos lleva. La Santa Cena es lo más cerca que podemos tener a Cristo. Recordamos su muerte en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y mira si te habrá hablado, amado Daniel, la palabra. Creo que podés empezar un 2025 en una enorme victoria. Porque Dios es un Dios de misericordia. No dejes pasar este tren. La vida es un tren. Tiene estaciones. Subite en esta estación al tren. Que vaya el Señor contigo. Así como estás hoy vos, te decía que un día estábamos Manuel y yo, quien predicó aquí también estuvo como vos. Yo fui testigo. Y Dios hace grandes cosas en los que lo aman, en los que le buscan. Amén. Prepare su corazón allí para la Santa Cena. Pídale perdón al Señor. La Santa Cena es el momento especial para orar a Dios, para decirle al Señor, perdona mis pecados, nómbrelo a los pecados, dígaselo. Gringuito, por favor, no te sientes, ya te sientas. Y Cris, repartan el pancito, por favor, y vamos a orar rápidamente por el pan y por la copa. No hace falta que lo hagamos. Gloria a Dios. Repartimos y vamos a orar en esta noche. Cuidado, chicos, no se me vayan a caer, por favor. Repartan. Vamos, ore a Dios. Aquel que no es bautizado, escuche bien también. El que no es bautizado, trate de abstenerse a la Santa Cena. Al menos que tenga la decisión de bautizarse. Si es así, tome su pan y tome su copita. Y vamos a orar en esta noche. Flor, antes que cantes, hazme un favor. Vamos a orar por el pan. ¿Sí? No, sí, por el pan. Antes que oremos. Allí, cuando venga Cris, póngase a cuenta con el Señor. Ore a Dios. Padre, perdónanos. Perdona cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras limitaciones, cada una de nuestras debilidades. Señor y Dios mío, perdona nuestras transgresiones. Perdónanos, límpianos, lávanos, purifícanos. Señor y Dios mío, que podamos estar emblanquecidos como la nieve delante de ti. Que esa sangre preciosa que hoy recordamos nos limpie, nos deje blanco. Y permítenos, como decía Marcos, Señor y Dios mío, que este 2025 sea el tiempo de buscarte a ti. Que entienda el que no es entendido, que empiece a haber un temor reverente de ti, Señor. Oremos por el pan. Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo, damos gracias, papá. Damos gracias y bendecimos, Señor, este pan, Señor, que representa tu cuerpo, Jesús. Ese cuerpo que tú entregaste por todos nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Amén. Amén. Participe de ese pan.
coma ese pan. Oro Dios por esta copa que representa tu sangre, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor y Dios mío, como orábamos recién, que esa sangre preciosa, Señor, nos limpie y nos lave de todos nuestros pecados, y que comamos esta santa cena dignamente, Señor, discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a comprender lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús, participe de esa copa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cantamos al Señor y nos vamos. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Oh, gracias, Jesús. Vamos, levante su voz ahí donde se encuentra. Dice que ellos se abrazaban y se decían: Maranata, Cristo viene pronto. Así que dale un abrazo a tu hermano, decirle: Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Bendito Dios.
sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga un montón a todos. A todo abrazo de Dios. Malvinas, Argentina.